Agujeros negros, caminos hacia la nada, pero la materia aún puede comprimirse en mayor grado que las estrellas de neutrones. El resultado es una entidad realmente singular. De hecho, su nombre es precisamente singularidad. Entre 1915 y 1916, el astrónomo ruso Karl Schwarzschild estuvo trabajando con las ecuaciones de la relatividad y envió los resultados a Einstein. A este le agradaron las soluciones que proponía, pero no todas. Como se sabe, Einstein afirmó que la gravedad era una extraña fuerza de atracción. Lo que sucede es que los objetos materiales curvan el espacio en su proximidad. El ejemplo clásico de dos dimensiones es el de una plancha de goma que se hunde cuando se coloca sobre ella una esfera metálica. Si un cuerpo cualquiera pasa por sus cercanías, al entrar en esa zona deformada se altera su trayectoria, tanto más cuanto mayores sean la masa y su proximidad. Schwarzschild observó que cuando una masa demasiado grande se reducía por debajo de un determinado valor, el radio de Schwarzschild, el espacio se curvaba hasta tal punto que, por así decirlo, éste se retorcía sobre sí mismo, hasta que la misma masa quedaba desvinculada del espacio. Esto significaría que una masa, como la del Sol, queda reducida a un diámetro inferior a 3 kilómetros, o que la Tierra se encogería hasta medir menos de 1 centímetro. En nuestro ejemplo es como si un objeto metálico fuera tan pesado que la plancha de goma terminaría por romperse. La bola haría un agujero por el cual desaparecería el universo bidimensional para entrar en una tercera dimensión hasta entonces desconocida, en otro universo, sea este lo que fuera. Pero, como veremos más adelante, a Einstein todo esto le sonaba demasiado fantástico, pero según todos los indicios, esta no es una simple especulación matemática, sino un objeto que podía existir en el mundo real. ¿Cómo llamar a semejantes monstruos? En 1969, en el transcurso de una charla que dio en Nueva York, el norteamericano John Wheeler explicó jocosamente que tras haber utilizado 10 veces una frase como un objeto completamente colapsado por la gravitación, decides que necesitas encontrar un nombre mejor. Así fue como escogí el término agujero negro. Wheeler había hablado varias veces en Cambridge, interesando en sus teorías a Siama y a Hawking, y el poderoso cerebro de este comenzó a darle vueltas al asunto. Una noche de noviembre de 1970 comencé a pensar en los agujeros negros mientras me acostaba, recuerda Hawking. Mi enfermedad convierte esta operación en un proceso bastante lento, de forma que tenía muchísimo tiempo. La idea de Hawking alumbró en ese instante, le excitó tanto que le mantuvo despierto durante toda la noche. Hasta entonces todo el mundo había pensado que si los agujeros negros eran virtualmente invisibles, no dejaban escapar ningún tipo de radiación. Jamás podría detectarse ninguno de tales objetos en el espacio, pero Hawking supuso que sí podían emitir energía. En realidad todo empezó con una idea loca de Wheeler. ¿Qué pasaría, se preguntó, si juntamos una taza de té frío y otra con té caliente? En tal caso, el calor pasa del té frío al té caliente. En física se dice que la entropía del universo ha aumentado. Esta es una de las características del universo que habitamos, la entropía. Total siempre va en aumento, simplemente quiere decir que el desorden, como todos sabemos por triste experiencia, siempre va a más. Es como recorrer una carretera de dirección única. Las moléculas de agua caliente se mezclan con las de agua fría, es decir, se desordenan, pero no podemos volver a separarlas y ordenarlas si no es a costa de otra energía suplementaria. Los arroyos descienden por las montañas, pero no suben jamás montaña arriba. Los combustibles producen residuos y energía, pero mezclando la energía con los residuos no volvemos a obtener el combustible original. Bien se dijo Wheeler,
pero si yo echara las dos tazas en un agujero negro, las pruebas de que lo que he hecho desaparecerían. No le respondió su colega Jacob Bekenstein. No te has deshecho las pruebas. El agujero negro registra lo que ha pasado. Has aumentado su propia entropía, su nivel de desorden. Hawking no lo creía. Pero cuando revisó los trabajos de Wheeler no tuve más remedio que darle la razón. Desde entonces los cálculos hechos por otras personas confirman que un agujero negro debería emitir partículas y radiación como si fuera un cuerpo caliente. ¿Son visibles los agujeros negros? ¿Cómo podría emitir algo? Hawking enfocó su atención no sobre el agujero negro en sí, sino en el llamado horizonte de sucesos, el límite más allá del cual la materia o la energía son irremediablemente absorbidos por el agujero negro. En sus proximidades deben existir pares compuestos por partículas y antipartículas. Normalmente se unirán aniquilándose mutuamente, pero la mecánica cuántica predice ocasionalmente que se producirían fluctuaciones y las parejas partícula-antipartícula se separarán en sus dos componentes. Si da la casualidad de que sólo una de ellas traspasa el horizonte de sucesos del agujero negro, se precipitará en su interior y desaparecerá. La otra quedará sola y su energía sobrante le hará ser proyectada lejos. Para un observador situado en el exterior del agujero negro le parecerá que éste ha emitido una partícula y el balance energético quedará nivelado. Así, por ejemplo, la energía negativa de las antipartículas que ha absorbido el agujero negro se equilibrará con la radiación de antipartículas con energía positiva que escapan de él. Según Hawking, ocurrirán más cosas. El flujo de energía negativa hacia el agujero disminuirá su masa. Cuanto menor sea la masa, más aumentará su temperatura. Lo que sucede cuando la masa del agujero negro se hace extremadamente pequeña no está claro, pero la suposición más razonable es que desaparecería completamente en una tremenda explosión final de radiación, equivalente a la explosión de millones de bombas de hidrógeno. ¿Cuánto tiempo tardaría en producirse este fenómeno? Para Hawking, un agujero negro que contuviera el equivalente de una masa solar y comenzara a radiar energía ahora mismo, tardaría en estallar una cantidad de años que viene representada por la cifra que representa la edad actual del universo, unos 15.000 millones de años, con otros 60 ceros detrás. Si existen, probablemente a ninguno de ellos haya llegado aún a esa etapa, pero si imaginamos uno que contuviera únicamente la masa de una montaña pequeña, debería estallar al cabo de un tiempo equivalente a la edad del universo. Por eso Hawking cree que esos pequeños agujeros negros y otros aún menores, los mini agujeros negros, deben estar estallando ahora mismo. Así que recomienda a los astrónomos que investiguen en aquellos lugares del espacio donde observen fuertes emisiones de rayos gamma. La teoría de Hawking había conseguido una síntesis genial de las teorías más fecundas y hasta entonces irreconciliables de la física. La mecánica cuántica, dijo Hawking, admite que una partícula escape de un agujero negro, algo que no admitía en cambio la teoría general de la relatividad de Einstein. Como era lógico, las reacciones de esta idea tan nueva fueron enormemente pasionales. Cuando en febrero de 1974 Hawking presentó su teoría en el laboratorio Rutherford Appleton, situado en las afueras de Oxford, el moderador de la reunión, un matemático del King's College llamado John Taylor, saltó en su asiento. «Tienes que estar equivocado, Stephen», gritó. «No me creo ni una sola palabra. Todo esto es un completo disparate». A continuación salió como una tromba del aula
con la intención de escribir un furibundo artículo contra Hawking, pero pocas semanas después los físicos del mundo entero alababan unánimemente lo que calificaron como el desarrollo más significativo de los últimos años en física teórica. A partir de entonces, la radiación emitida por los agujeros negros fue bautizada como radiación Hawking. Pero ¿emiten realmente energía los agujeros negros? En 1975 Hawking y otro físico llamado Kip Thorne cruzaron una apuesta. Si Hawking tenía razón, debería pagar a su oponente una suscripción por un año de Penthouse, pero si estaba equivocado, en compensación recibiría durante 4 años la revista satírica Private Eye. El objeto de la apuesta es un misterioso objeto cósmico conocido como Cygnus X1. Los astrónomos creen que se trata de un sistema doble compuesto por una estrella visible que gira en torno de un invisible compañero. Como quiera que se ha detectado una fuerte emisión de rayos X procedente de aquel lugar, Hawking piensa que la estrella invisible es un agujero negro de unas 6 veces la masa del Sol. En 1975 subraya Hawking, teníamos una certeza de un 80% que Cygnus era un agujero negro. Ahora yo diría que la certeza es de un 95%. Pero la apuesta aún tiene que dirimirse. Cabe añadir que desde entonces los radioastrónomos han detectado otros posibles agujeros negros en nuestra galaxia. Nova Muscae A 0620, 00 y B404 Cygni, y algunos mucho mayores, como un misterioso objeto ubicado en la galaxia NGC4 261, cuya masa podría ser de unos 10 millones de soles. Todo su trabajo sobre agujeros negros le proporcionó a Hawking el reconocimiento de la comunidad científica internacional, pero ¿en qué medida le ayudó a alcanzar la meta que él había propuesto, es decir, comprender la totalidad del universo? Un universo sin principio ni final. Las hipótesis de Hawking acerca de los agujeros negros le sirvieron para dar un paso adelante en la comprensión de esa totalidad. Como han asegurado los científicos Wood y Fari, los dos grandes temas del trabajo de toda la vida de Hawking son en realidad uno solo: los agujeros negros son Big Bang. Pues si hacemos correr hacia atrás la película que representa la evolución del universo, veríamos cómo éste, en lugar de expandirse, se contrae hasta terminar en una singularidad semejante a un agujero negro. Este era el resultado previsto por la relatividad, pero al hacer intervenir en el universo las consideraciones cuánticas aplicadas a los agujeros negros, la necesidad de que haya existido una singularidad al comienzo sencillamente desaparece. Hawking y otro científico llamado Gibbons demostraron que se puede producir un curioso fenómeno, como sabemos por la expansión de las galaxias. Cuanto más alejadas se hallan dos regiones del universo, más deprisa se extiende el espacio que hay entre ellas. Considerando dos zonas que se hallen muy lejanas, el espacio entre ellas puede expandirse a una velocidad tal que ni siquiera la luz podría comunicarlas. De hecho, es como si ambas estuvieran separadas por una frontera similar al horizonte de sucesos de un agujero negro, y del mismo modo aquel emite radiación Hawking. También el universo en expansión produciría este tipo de radiación. Esta es hoy débil, pero probablemente en la juventud del universo debió ser muy fuerte, y a su vez contribuyó a que el universo se expandiera a mayor velocidad.